A las 6 de la mañana encontré el sobre en la entrada de mi casa. Cartulina color marfil, mi nombre escrito a mano en cursiva. No había visto esa caligrafía en 4 años. La luz temprana de la mañana se filtraba en ángulo entre las persianas, proyectando largas franjas sobre el suelo de madera. Me quedé ahí, descalza, sosteniendo una taza de café en una mano y ese maldito sobre en la otra, como si pudiera explotar en cualquier momento. La escritura de Vanessa era inconfundible, elegante, segura de sí misma, del tipo que se ve en las tarjetas de mesa de una boda en un club de campo. Mi pulgar se detuvo sobre el sello, mientras la memoria de otra carta, mecanografiada y oficial, entraba como una corriente fría bajo la puerta. Aquella que no me había enviado a mí, sino al tribunal militar. La carta que decía, con tantas palabras pulidas, que yo no era apta para el mando, que no se me podía confiar nada. Incluso ahora me temblaban las manos al recordarlo. Hace 4 años ella escribió para ellos. Ahora me escribe a mí. Abrí la solapa con una lentitud calculada, como si retrasar lo inevitable pudiera amortiguar el golpe. Dentro había una invitación cuadrada de color marfil con letras en relieve dorado rosa. Tiene el honor de ser invitado a celebrar el 35º cumpleaños de Vanessa Shaw. Elegante, ostentosa, en la finca familiar de Virginia, un lugar en el que no había puesto un pie desde que llevaba uniforme. Me dejé caer en la silla de la cocina, la madera crujiendo bajo mi peso. El nombre me provocó un sabor amargo en la garganta. Vanessa Shaw, no Vanessa Cole. Había tomado el apellido de soltera de nuestra madre después de mi baja, después de todo. Un nuevo comienzo para ella. Una mancha borrada. ¿Por qué ahora? La línea del RSVP me miraba vacía, exigente. No sabía. ¿Qué me quemaba más, la audacia o el hecho de que una parte de mí todavía sentía algo? Todavía quería creer que había un lugar para mí en esa mesa, en esa casa. El timbre sonó. Abrí la puerta y vi al cartero alejarse, su camioneta al ralentí junto a la acera. Que tenga un buen día, teniente, dijo con un gesto amistoso. Le devolví un leve asentimiento, un reflejo incrustado en mi memoria muscular. Incluso retirada, el título se aferraba a mí como una sombra. Volví a sentarme, dejando el sobre la mesa junto a una pila de facturas sin pagar y un formulario de beneficios para veteranos que había tenido demasiado orgullo para llenar. La voz de mi terapeuta resonó desde nuestra última sesión. La evasión no es curación, Natalie. El cierre no llega por correo. Llega cuando te presentas. Y aún así, esto no se sentía como un cierre. Se sentía como una trampa. No había visto a mi madre desde el tribunal. No había escuchado su voz, excepto en las grabaciones que me vi obligada a reproducir durante la investigación. Rebecca Shaw, la estimada matriarca, había sido rápida en preservar la imagen de la familia, incluso si significaba sacrificar la mía. Nunca vino a las audiencias de mi baja, nunca llamó. Cuando Vanessa testificó que yo había actuado de forma imprudente, madre simplemente asintió. Aún así, algo me pinchaba por dentro, una astilla de curiosidad que no podía sacar. Le di la vuelta a la tarjeta una vez más. Al dorso, con la familiar caligrafía ondulante de Vanessa, había un postdata. P.D. Adam tiene ganas de verlos a todos. Adam Carter, su prometido. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en él en años. No me lo había permitido. Habíamos servido juntos durante la misión de 2015 en Irak, en una mala operación en Al-Anbar. Él era teniente entonces, joven, inexperto, lleno de arrogancia. Casi muere en aquella emboscada, y habría muerto si no lo hubiera arrastrado yo misma fuera de allí. Me llamó heroína. Luego a mí me sometieron a consejo de guerra. A él lo ascendieron. Y ahora estaba comprometido con Vanessa. ¿Lo sabía? Sabía lo que ella hizo. Me quedé mirando la tarjeta, preguntándome si su presencia era una cruel coincidencia o parte del juego. Vanessa jamás lo había mencionado. En las cartas que me enviaba al principio. Nunca había conectado los puntos. Pero Adam, él me recordaría. Tenía que hacerlo. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina, mirando el papel pintado que se pelaba, la pila de fotos de despliegue que guardaba en una caja polvorienta junto a la nevera. Un tiempo en que todo significaba algo. ¿Cuándo? Honor no era una palabra que me partía en dos. Quizá mi terapeuta tenía razón. Quizá esta era mi oportunidad de atravesar el fuego en lugar de rodearlo, pero no iba a ir como Natalie, la hermana. Iba a ir como Natalie Cole, quien había sobrevivido a un consejo de guerra, a la traición y al exilio. Me sentaría en esa
mesa con la cabeza en alto, y miraría a Vanessa a los ojos. Mi mano se movió antes de que mi duda pudiera detenerla. Tomé un bolígrafo. Miré la línea del RSVP y lo firmé. Teniente Coronel Red Natalie Cole, asistirá, la finca de los Shaw. Lucía exactamente como la recordaba. Hortensias perfectas, grava perfecta, sonrisas perfectamente falsas. Incluso el aroma era el mismo, una dulzura empalagosa de rosas crecidas de más y protector solar caro. El valet apenas levantó la vista cuando tomó mis llaves, como si fuera una invitada anónima más. Bajé del coche con tacones bajos, pantalón sastre y una camisa de lino que no gritaba militar, pero tampoco lo negaba. Caminaba como si perteneciera allí, aunque el golpeteo en mi pecho me delatara. Todo era tan familiar, tan pulido. Las largas columnas blancas, los setos recortados bordeando el camino, el ondear de banderines color champán. Pero detrás de esa fachada impecable estaba el campo de batalla de mi caída. Cada humillación pública, cada susurro a mis espaldas, todo había ocurrido bajo ese pórtico pintado. Y aún así, ahí estaba de nuevo. Subí los escalones lentamente, con el sonido de música lejana flotando desde el jardín trasero. Alguien reía, un sonido alto, agudo, ensayado. La risa de Vanessa. Un camarero abrió las puertas dobles, revelando un torbellino de vestidos de seda, gafas de diseñador y sonrisas impecablemente blancas. Entré y todas las miradas parecieron posarse en mí antes de apartarse de nuevo, sin saber cómo reaccionar. Un fantasma a plena luz del día. Natalie, la voz de Vanessa sonó como un brindis. Ella estaba en lo alto de los escalones del patio, impecable con un vestido de tubo color coral, gafas de sol empujadas hacia arriba como una corona. Su cabello rubio recogido en un moño elegante, ni un mechón fuera de lugar. Oh, Dios mío, dijo, bajando hacia mí con los brazos abiertos. No sabía que vendrías. Una mentira. Una mentira suave, almibarada, la dejé abrazarme rápido. Frío. Ella se apartó, manteniendo sus manos en mis hombros el tiempo suficiente para que todos los de alrededor lo notaran. Te ves tan en forma, dijo. Su voz bajó con un matiz de sorpresa. Pensé que estabas en Colorado. Maryland, respondí con calma. Ah, es verdad, canturreó, como si no lo supiera. ¿Sigues con lo de la tienda en línea? ¿Vendiendo equipo? Sí. Su sonrisa no se movió, pero sus ojos buscaban público. Justo detrás de ella, nuestra madre permanecía como una estatua junto al borde del jardín. Rebecca Shaw. Su postura era militar, hombros cuadrados, mandíbula firme, pero su mirada pasó de largo sobre mí como si fuera una camarera sirviendo el vino equivocado. Natalie, dijo, asintiendo una vez. Madre. Le devolví el mismo saludo breve. Vanessa enlazó un brazo con el mío. Ven, tienes que conocer a algunos amigos de Adam. Oh, ¿recuerdas a Adam? Él ya venía hacia nosotros, alto y compuesto, vestido con un traje azul marino hecho a medida. Los mismos ojos, tormentosos y escrutadores. Pero el chico al que salvé en un tiroteo ya no estaba. Ahora parecía un hombre tallado a base de expectativas. Natalie, dijo, extendiendo la mano. Adam. La estreché, observando el destello en sus ojos. Reconocimiento, confusión, algo más. Vanessa se inclinó. Entre los dos. Adam, Natalie y yo nos conocemos de hace mucho, obviamente. Pero no te preocupes, no muerde. Es prácticamente una civil ahora. Él sonrió con cortesía, pero sin que la sonrisa llegara a sus ojos. No me imaginaba. El tiempo vuela, dijo Vanessa, ya tirando de mí para seguir. Recorrimos la fiesta, intercambiando frases cortas y miradas. Cada conversación rozaba algo más profundo, pero nunca rompía la superficie. Nadie mencionó Irak. Nadie habló de mi baja. Nadie preguntó dónde había estado en los últimos 4 años. Observé a mi hermana reinar en su territorio, estrechando manos, contando chistes, elogiándose en tercera persona. La reina del cumpleaños. Incluso el pastel llevaba sus iniciales en pan de oro. Más tarde, justo antes del brindis, tomó el micrófono. Quiero agradecer a todos por venir, dijo, de pie bajo la pérgola enmarcada por faroles e hortensias. La familia lo es todo para mí. La lealtad, el sacrificio, los valores compartidos. Esto es lo que representamos las mujeres Shaw. Puse tensa. Al otro lado del césped, Rebecca me miró, su rostro inescrutable. Los invitados sonreían con educación, sorbiendo champán. Y, por supuesto, añadió Vanessa, sonriendo. Es tan especial tener hoy aquí a mi hermana mayor. Antes creía que era una soldado.
Ahora vende bolígrafos tácticos por internet. ¿No es adorable? Las risas se dispersaron como hojas secas al viento. Rebecca parpadeó lentamente, en señal de aprobación. Incluso los camareros rieron. Excepto Adam. Lo miré. Él no reía. Su mano tembló levemente al tomar una copa de champán. Sus ojos no se apartaban de mí. Entonces la copa se le resbaló de los dedos y se hizo añicos sobre el pavimento de piedra. Espera, ¿tu nombre es Natalie Cole? Preguntó, pálido. Cuando la risa se apagó, lo único que escuché fue el susurro del viento entre los árboles y la respiración entrecortada de Adam. Por un momento, la fiesta se desdibujó a nuestro alrededor. El tintinear de las copas, las felicitaciones vacías, la alegría sintética, todo se volvió borroso mientras Adam me miraba como si fuera un fantasma que regresaba arrastrándose desde el pasado. Su copa rota yacía a sus pies y sus dedos temblaban apenas a los lados de su cuerpo. Natalie Cole, repitió, más bajo esta vez. FOB Falcon, Operación Destvale, la emboscada al convoy. El pecho se me contrajo. Ese nombre, ese lugar, me arrastraron de vuelta como la gravedad. Asentí una sola vez. Pensé que habías muerto, dijo, con la voz rota y atónita. Dijeron que el helicóptero no lo logró. Que estabas más allá de cualquier ayuda. No morí, mi voz sonó pareja, casi hueca. Pero no te equivocas con lo del helicóptero. Se estrelló. Pasé 6 meses recuperándome en Alemania antes de que decidieran que ya no era apta para el mando. Me miró, estudiando mi rostro como si intentara reconciliar a la mujer pulcra en lino con la oficial ensangrentada de aquel día en el desierto. Me salvaste la vida, dijo. Apart la vista. Era mi trabajo. No, me sacaste de aquel vehículo cuando estaba en llamas. Recuerdo tu voz gritándome al oído que no me durmiera. Y después ya no estabas. Me evacuaron. Por separado, dije. Lesiones internas. Nunca te dijeron que sobreviví. Negó con la cabeza, todavía atónito. No. Después nos dieron un informe. Dijeron que tus acciones habían sido imprudentes, que tus órdenes pusieron en riesgo a la unidad. Que tenías problemas de salud mental, que habías ignorado. El protocolo. Ahí estaba. El veneno con el que había vivido durante años, devuelto en la voz de un hombre que alguna vez creyó en el sistema. Me sometieron a consejo de guerra, dije en voz baja. No me dieron una baja deshonrosa, pero lo bastante cerca como para que nadie me quisiera ya. Ni el ejército. Ni mi propia familia. Estábamos bajo un dosel de cornejos, en el borde del jardín, donde el murmullo de la conversación se escuchaba. Lejano. Las luces de hadas a lo largo de los setos parpadeaban como intentando fingir que todo seguía siendo hermoso. Adam dio un paso atrás, frotándose la mandíbula. ¿Por qué mentirían? Dudé, luego incliné la cabeza hacia la fiesta. Estás comprometido con alguien que podría saberlo. Siguió mi mirada hasta detenerse en Vanessa, que dominaba la escena junto a la barra de la piscina, su risa cortando el aire. ¿Vanessa? Dejé que el silencio respondiera. Pero, ¿por qué ella? Preguntó, acercándose un paso más. Yo debía testificar, interrumpí, sobre irregularidades en la adquisición de suministros de nuestra unidad. Habría avergonzado a gente muy poderosa. Mi comandante me dijo que me callara. No lo hice. Así que me callaron ellos. Su rostro estaba pálido. Eso no es posible. Lo miré fijo. No lo es. Tragó saliva, la nuez de su garganta subiendo y bajando. ¿Por qué nunca lo contaste? Lo intenté, dije, con una amargura más afilada de lo que pretendía. Pero una vez que el tribunal dictaminó y los informes quedaron archivados, me convertí en un lastre. Incluso para mi propia madre. Ella me dijo que dejara de manchar la imagen de la familia. A lo lejos, la silueta de Rebecca permanecía inmóvil, intacta ante el viento, los murmullos o la verdad. Adam soltó el aire con fuerza, luego se inclinó hacia mí, bajando la voz. ¿Pero por qué Vanessa? ¿Qué ganaría? Lo miré directo a los ojos. Ascensos. Imagen pública. Entró en un curso avanzado de inteligencia 2 meses después. De mi baja. Ocupó mi puesto. Pregúntale sobre eso. No tenía ni idea, murmuró. Lo vi. La grieta. La primera fisura en el mármol perfecto que habían esculpido a su alrededor. El borde de la duda entrando. A nuestras espaldas, unos pasos resonaron contra el camino de piedra. Aquí están los dos, canturreó Vanessa. La gente pregunta dónde está mi prometido. Se deslizó entre nosotros, enlazando su brazo con el de él. ¿Estás bien, cariño? Te noto raro.
Adam no respondió enseguida. Los ojos de Vanessa se clavaron en mí, fríos, calculadores. Solo poniéndonos al día, dije con voz suave. La sonrisa de Vanessa se tensó. Bueno, no tarden demasiado. Vienen los postres y los fuegos artificiales. Gran final. Tiró de él hacia el patio. Adam no se resistió, pero me siguió mirando por encima del hombro. Luego se detuvo. Se volvió. Su expresión cambió. Nos dijeron que tenía problemas de salud mental, que puso en peligro a la unidad. Eso fue lo que acabó con su carrera, ¿verdad? Me giré hacia él. ¿Y si te dijera que tu prometida ayudó a que eso pasara? No necesitaba un cierre. Necesitaba pruebas. Ese pensamiento latía en mí como un metrónomo mientras sacaba del fondo de mi armario una caja de plástico. Pesada. Un olor a papel viejo, polvo y resentimiento rancio me golpeó. Dentro, informes tachados, transcripciones del tribunal, memorias USB obsoletas, cada resto de una vida borrada. Creyeron que me habían enterrado bajo la burocracia. Lo que no contaban era que yo había guardado todo. Coloqué los archivos con cuidado sobre la mesa de mi oficina en casa. Un espacio modesto, un segundo dormitorio convertido en lugar de trabajo, paredes desnudas, excepto por una sola foto de mi unidad tomada semanas antes de que todo se fuera al infierno. Me habían quitado la placa, arrastrado mi nombre, pero las huellas estaban por todas partes. Solo tenía que seguirlas. Encendí mi viejo portátil encriptado, el que no tocaba desde 2019, y entré en una cuenta de respaldo que había creado antes de las audiencias del tribunal. Fui abriendo carpetas con nombres como FOBCOMS y Tribunal CO. Mis manos se movían de forma mecánica, pero mi mente ardía. Cada titular, cada comentario casual, cada mirada de lástima que había soportado todos estos años se concentraba en un solo propósito. Cuando llegué al final de lo que tenía, me recosté, con la mandíbula apretada. Había huecos, vacíos que nunca podría llenar a menos que obtuviera ayuda. Fue entonces cuando pensé en Jared Lynn. En 2017, Jared era un contratista civil de TI asignado a una división de señales que yo supervisaba. Un tipo callado, siempre mascando chicle, pero listo. Demasiado listo como para mantenerse fuera de problemas. Cuando alguien filtró coordenadas clasificadas de drones, él estuvo a punto de cargar con la culpa. Lo protegí durante la investigación. Porque sabía que era inocente. Me juró que me debía una. Quizá era hora de cobrar. Le envié un mensaje desde un número desechable: necesito hablar. Urgent. No es una trampa. La respuesta llegó 3 minutos después. Una ubicación. Una hora. El estacionamiento estaba casi vacío, el concreto frío y resonante bajo el zumbido de las luces de sodio. Aparqué en una esquina, con el motor encendido. Jared salió por la escalera, con gorra de béisbol y sudadera con capucha, el bolso del portátil colgado de un hombro. «Tienes mala cara», dijo al subir al asiento del copiloto. «He visto peores», sonrió. «Sí, viste la mía». «¿Aún puedes acceder a los archivos militares?», pregunté, yendo directo al grano. Entrecerró los ojos. «Depende. Planeas. ¿Hacer los Snowden conmigo?» «Necesito correos borrados. Comunicaciones entre Vanessa Shaw y el tribunal. Entre ella y el coronel Dreyfus, si es posible». Sus cejas se alzaron. «¿Tu hermana?» «Era mi hermana, Lo Carregui. Ahora solo es alguien que me enterró con un teclado». Jared desvió la mirada, pensativo. «Aún tengo acceso de administrador a algunos nodos de contratistas. Copias de seguridad fuera de red. Tal vez pueda rascar fragmentos. Lutendi una memoria USB. Formato limpio. Lo que encuentres, guárdalo aquí. Te lo deberé». «Ya me lo cobraste hace años», dijo en voz baja, pero tomó la memoria igualmente. 2 noches después, nos encontramos de nuevo. Esta vez no me hizo esperar. Me entregó la memoria con el rostro inexpresivo. No debería haber encontrado lo que encontré. La conecté a mi portátil tan pronto como llegué a casa. Las carpetas estaban fechadas de forma caótica, pero el nombre de un archivo gritaba encubrimiento: Med Reviews AVs a Host Crifus Rex Rex Discharge. El pulso me golpeó fuerte. Abrí un PDF, una cadena de memorandos internos. Detallaban una recomendación para una reevaluación psicológica, citando comportamiento errático, negativa a seguir la cadena de mando, posible trastorno de estrés postraumático. La autora, Vanessa Shaw, había enviado el documento desde una dirección IP de un dispositivo fuera de la red, registrada en la finca familiar.
La fecha, 2 semanas antes de mi audiencia en el tribunal, antes siquiera de que yo supiera que estaba siendo investigada. El siguiente archivo era peor. Un borrador de correo dirigido al coronel Dreyfus. Para nuestra conversación, considero que el deterioro de la condición de Natalie Cole la hace no apta para el servicio. Recomiendo encarecidamente su baja antes de que la situación escale. Tenía sello de hora. Estaba firmado. Jared había encontrado la prueba definitiva. Ella me había vendido con un correo electrónico. Sin confrontación, sin discusión, solo un empujón digital al vacío, me quedé congelada en la silla, mirando la pantalla iluminada. La mandíbula me dolía de tanto apretar los dientes. Afuera, la calle estaba en silencio. Dentro, cada célula de mi cuerpo gritaba. Me enterró con un teclado. No estaba lista para enfrentarla todavía, pero quizá alguien más sí. La cafetería estaba encajada entre una lavandería y una librería que no abría a tiempo desde 2015. Era el tipo de lugar donde las luces eran tenues, el café amargo y nadie preguntaba por qué llevabas tus propias carpetas. La lluvia golpeaba la ventana como un metrónomo de inquietud, difuminando el mundo exterior en acuarelas. Grace ya estaba allí cuando llegué, sentada junto a la ventana del fondo. Se veía exactamente igual, cabello cortado recto, sin maquillaje, postura militar suavizada lo justo para pasar por civil. Un abrigo de lana colgaba del respaldo de su silla, su paraguas formaba un charco en el suelo. «Viniste», dijo, asintiendo. «Casi no lo hago», respondí, deslizándome en el asiento frente a ella. «No estaba segura de que aún quisieras que me vieran contigo». Grace sonrió levemente. Los exiliados de la familia Shaw somos una comunidad muy pequeña. Pensé que debía hacer tiempo para la miembro fundadora. Casi me hizo reír. Casi. Grace Liman había sido asistente legal de Vanessa durante 2 años antes de renunciar por razones personales que se susurraban pero nunca se confirmaban. En aquel entonces, no tenía la energía para indagar en su historia. Estaba demasiado ocupada ahogándome en la mía. Pero ahora las cosas eran distintas. Dijiste en tu mensaje que tenías información. Comencé. Ella asintió despacio y sacó una carpeta de su bolso enorme. Antes de irme, empecé a copiar cosas pequeñas, memorandos, correos, borradores que no coincidían con las versiones finales. Vanessa tenía un patrón: editar después de las firmas, eliminar el contexto, borrar frases clave. ¿Falsificación?, pregunté. Manipulación, dijo. E intimidación, pero sí, en algunos casos, casi lo mismo. Abrió la carpeta y deslizó hacia mí una impresión. Era un memorando dirigido a una junta de ética militar, una solicitud de revisión sobre el perfil psicológico de un oficial. El tono era clínico, preciso, pero la página siguiente, el borrador anterior, estaba cargada de lenguaje prejuicioso y especulación. Uno describía al sujeto como errático, potencialmente peligroso. La versión final había cambiado eso por muestra signos de fatiga de campo. Sentí frío. Lo ha hecho antes. Me lo hizo a mí, dijo Grace en voz baja. Señalé una inconsistencia en sus registros de tiempo. Solo rutina, not a personal. Y de pronto había un informe de recursos humanos alegando que no cumplí plazos, que fabriqué marcas de tiempo. No lo combatí. No tenía el estómago para hacerlo. Nos quedamos en silencio un momento. La lluvia afuera se había intensificado. Sonaba como secretos golpeando el asfalto. Siempre lo hace parecer un accidente, murmuré. Ella convirtió la credibilidad en un arma, replicó Grace. Metí la mano en mi bolso y saqué una memoria USB. Tengo pruebas de que presentó una recomendación psicológica falsa, usó una IP privada, falsificó la secuencia. No puedo rastrear aún el motivo, pero es incriminatorio. Las cejas de Grace se alzaron. ¿Y no lo has hecho público? Aún no. Necesito más. Algo que no pueda manipular. Ella dudó y luego se inclinó hacia adelante. Tengo algo. Un memorando. Ella enterró una investigación interna en 2016. Cuestionaba su ética en un caso de adquisiciones. El archivo fue borrado antes de que el informe se completara, pero guardé los metadatos. Eso captó mi atención. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Ella no solo arruina reputaciones. Borra personas. Mi teléfono vibró. Lo ignore. Grace continuó. No solo destruyó tu carrera. Planeaba borrarte por completo. No había exageración en su voz, ni drama, solo una verdad vivida y fría. Me recosté, de pronto consciente del escalofrío en mi columna.
El teléfono volvió a vibrar, más insistente. Meyer la pantalla. Adam, necesitamos hablar urgentemente esta noche. La voz de Adam temblaba al teléfono. Natalie, me mintió. Sobre todo, nunca lo había escuchado así, Adam, controlado, calmado, el hombre que Vanessa exhibía como trofeo. Ahora su voz se quebraba. Podía oírlo sobre el estático amortiguado y sobre el golpeteo de mi propio corazón contra mis costillas. Llovía de nuevo cuando aparqué frente a su edificio. Un bloque de condominios estéril en Roseland, vidrioso y frío, como si nadie realmente viviera allí, solo pasara de largo entre despliegues y obligaciones. Al entrar, el aroma a madera pulida y acero me envolvió, y el pasillo absorbió mis pasos. Hacía años que no estaba allí. Entonces yo era otra persona. Él también. La puerta se abrió antes de que tocara. Adam estaba allí, con vaqueros y una camiseta arrugada, descalzo, sosteniendo un vaso de algo ámbar que se derramaba peligrosamente cerca del borde. No habló, solo se apartó. Entré, su salón parecía una exposición, fotos de Irak, placas, con decoraciones militares dispuestas como piezas de museo. Recorrí las paredes con la vista hasta detenerme en una foto enmarcada, su unidad. Reconocí dos rostros. Uno era el mío. ¿Guardéis eso? Pregunté, señalando. Él asintió. Me dijeron que me deshiciera después del informe. No lo hice, me giré hacia él. ¿Y ahora? Ahora no sé a quién demonios estaba escuchando. Dejó el vaso y se frotó la nuca. Revisé mis archivos. Encontré el informe de ese día. Los registros de evacuación médica, tu recomendación de baja, todo. Esperé. Hay vacíos, dijo. Sin marcas de tiempo en la primera versión. Secciones tachadas. El archivo fue editado. Natalie, sabía que algo no cuadraba. Dijeron que rompiste el protocolo, que pusiste en riesgo a la unidad, pero no lo hiciste. Lo miré a los ojos. No. No lo hice. Él respiró hondo, luego tomó una carpeta del mostrador. Dentro había copias de memorandos de personal, imágenes de encabezados oficiales, una maraña de líneas tachadas y notas al margen. Pero algo sobresalía, un memorando limpio, sin firmar, marcado en negritas como «confidencial». Me lo entregó. Lee la línea del autor, lo hice. La familia reportó preocupación. Debajo, inestabilidad psicológica. Se recomienda evaluación adicional antes de la reincorporación. Había un nombre entre paréntesis. Vanessa. Shaw, susurré, Adam asintió. Ella presentó esto como parte de tu revisión posterior a la misión. Dijo que tenía el deber de reportar lo que había presenciado. Afirmó que estabas inestable, delirante, que pusiste en riesgo a tu unidad. Por gloria personal, miré el papel. Pesaba más de lo que parecía. Mi visión palpitaba en los bordes. Ni siquiera estaba allí, dije. Él exhaló, largo y hondo. La craie levant la mirada, la mandíbula tensa. Hizo más que mentir, Adam. Construyó una narrativa. ¿Y tú fuiste parte de ella? No lo sabía. No, pero tampoco preguntaste. El silencio entre nosotros se tensó. Una tormenta vibraba contra las ventanas. Luego, lentamente, dijo, estábamos comprometidos cuando leí ese archivo. Vanessa me dijo que no lo mencionara, que reabriría heridas. Pensé que te estaba protegiendo. Se estaba protegiendo a sí misma, se frotó la cara con ambas manos. Dios, debería haberlo sabido, lo estudié. No solo su expresión, sino el peso detrás de ella. Arrepentimiento, miedo, pero también algo más. Determinación. Quiero ayudarte, dijo, si me dejas, dudé. La confianza ya no era fácil. No después de todo. Pero asentí. Él fue al gabinete y sacó otra carpeta. Puedo darte acceso. Cruzado a archivos de personal, listas de despliegue, quejas internas. Puede que haya algo que se nos haya escapado. ¿Quién más lo sabe? Solo nosotros. Me acerqué a la ventana, observando cómo los faros se desdibujaban entre la lluvia. Mi reflejo parecía más viejo, más duro. Hablé sin girarme. Siempre ha sido ruidosa cuando tiene miedo. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Cuando Vanessa pierde el control, empieza a reescribir el guión. Le aterra la verdad. ¿Y qué pasa cuando se dé cuenta de que ya no estoy de su lado? Me volví por completo hacia él. Entonces vendrá por las dos. Regresó a la mesa y abrió otro documento. El mismo memorando resaltado de nuevo. Ella no solo me mintió. Me usó como un arma. Cuanto más buscaba, menos reconocía mi propia historia. La terminal del archivo.
Zumbaba suavemente bajo mis dedos, su murmullo mezclándose con el zumbido estéril de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. La habitación olía a polvo y plástico frío, ese tipo de lugar que pretendía ser neutral, pero sabía exactamente lo que había sido construido para ocultar. El gobierno ya no guardaba secretos en sótanos. Ahora los enterraba en interfaces, menús, mensajes de acceso denegado, que parpadeaban como mentiras educadas. Hacía años que no usaba mi uniforme, pero aún recordaba cómo moverme por las bases de datos militares. La clave era saber que no querían que vieras. Adam había conseguido acceso temporal bajo un pretexto de entrenamiento. 1 hora, me dijo. Ni un minuto más. Llamará la atención de la gente equivocada. Ya llevaba 30 minutos y lo único que había encontrado eran fantasmas. Los registros de unidades estaban cortados en pedazos. Las entrevistas a oficiales tenían marcas de tiempo pero sin audio. Un archivo estaba etiquetado simplemente como clasificado, redactado por solicitud civil. Maldición. Abrí los metadatos. La identificación civil estaba enmascarada, pero la ubicación de acceso señalaba Virginia, condado de Fairfax, territorio Shaw. Miri Cost, Mandibula Tensor. Mis dedos volaron sobre el teclado al abrir un chat seguro con Jared. Natalie. Necesito un rastreo. Archivo redactado. Anulación civil. Ubicación, causa Fairfax. Jared, en eso estoy. Jared, dame 10 minutos, tal vez 15. Me debes más café. Trato hecho. Seguí escarbando. Cuanto más profundo iba, más. Veía las marcas de alguien reescribiendo deliberadamente una historia, mi historia. Informes posteriores a la acción tenían ediciones hechas semanas después de presentarse. Las evaluaciones de desempeño estaban despojadas de contexto. Una notificación disciplinaria que nunca había visto apareció en mi expediente, fechada el mismo día que me evacuaron por herida. Entonces apareció una notificación. Archivo recuperado, audio parcial. Lo abrí. La pantalla tituló. La voz era débil, pero familiar. Lola Cole fue la presencia más tranquila que he visto bajo fuego. Estabilizó a los heridos. Nos ordenó retroceder. No lo habríamos logrado sin ella. Un médico, uno de los nuestros. El archivo terminó de golpe. Sin nombre, sin etiqueta de identificación, solo estática. Me quedé mirando la pantalla. Alguien había borrado esto intencionalmente, alguien con acceso para anular un registro militar. El estómago se me revolvió. La respuesta de Jared parpadeó en la pantalla. Inicio de sesión civil vinculado a Shaw Family Foundation. Múltiples anulaciones entre 2018 y 2020. Todas marcadas como solicitud acelerada. Eso es inusual. Vanessa no hizo esto sola. Me puse de pie. El aire se sentía más denso que antes. La Fundación Shaw tenía muchas caras. El nombre de Vanessa estaba al frente, claro, pero el financiamiento venía de más arriba. Su junta, sus conexiones, los que susurraban a puertas cerradas. Rebecca. Recordé su voz desde mi infancia. Fría, exacta, implacable en la forma en que la seda podía ser un arma si se ataba lo suficientemente fuerte. Nunca la alzaba. Nunca le hacía falta. Si Vanessa tenía la ambición, Rebecca tenía el acceso. Otro archivo llamó mi atención. Un resumen de entrevista borrado. Ni siquiera estaba redactado, simplemente había desaparecido del informe oficial. Recuperé lo poco que pude. Una nota de un psicólogo de la unidad que había registrado una discrepancia formal con mi clasificación de baja. Sin signos de delirio. Asertiva pero racional. Apta para el mando. Nunca incluido en la audiencia del tribunal. Abrí el resumen del caso del día en que fui retirada. Las firmas de siempre, altos mandos militares, asesores externos, y un nombre desconocido, enlace civil R. Shaw. Parpadeé. Ni siquiera lo había ocultado. Había estado ahí, sentada tras una mesa pulida, detrás de gafas impecables y una expresión neutra, mientras me despojaban de todo. Descargué cada fragmento que encontré, los comprimí en una unidad y la metí en el bolsillo de mi abrigo. Cuando apagué la terminal, la pantalla se oscureció con un pitido final. Mi propio rostro se reflejó débilmente en el monitor. Tampoco la reconocía. Al salir del edificio, murmuré, tenían pruebas. Y las enterraron. Vanessa llamó. Cena familiar este domingo. No llegues tarde. Mama insist. La llamada llegó como una orden, no una invitación,
cortante, empapada de dulzura fingida, rígida bajo el tono almibarado, como si nunca hubiera pasado una guerra, como si nunca me hubieran desterrado, solo un domingo cualquiera en casa de los Chow. Dejé que su voz resonara en el altavoz mientras miraba por la ventana de mi apartamento, la neblina de finales de verano suavizando los bordes de los edificios como un espejismo. Colgó antes de que respondiera. Hacía años que no iba a una de esas cenas. La última había terminado con Rebecca anunciando, con dicción perfecta y una copa de cristal en mano, que el fideicomiso familiar ya no estaba obligado a mantener a alguien que había deshonrado el uniforme. Las copas habían chocado. Yo había salido sola. Pero esta vez no iba a entrar con las manos vacías. Cuando llegó el domingo, había reconstruido lo suficiente de mi historia como para incomodar incluso a Rebecca. No todas las piezas, pero las suficientes. Suficientes para deslizar una cuña bajo su superficie pulida. Suficientes para hacerlos retorcerse. La finca de los Chow no había cambiado. El salón comedor brillaba con una opulencia calculada, paneles de nogal, retratos al óleo de hombres muertos hacía tiempo que habían heredado grandeza en vez de ganársela. La larga mesa relucía con cubiertos tan pulidos que reflejaban las arañas de cristal como pequeños soles. Cada detalle susurraba riqueza y control. Vanessa me recibió con los brazos abiertos y una sonrisa reluciente, como si fuéramos una familia de película navideña en plena reconciliación. Natalie, mirate. Tan práctica. Sus ojos recorrieron mi sencillo vestido recto azul marino, una sutil burla a la ausencia de logotipos de diseñador. Le devolví la sonrisa con la misma precisión helada que ella manejaba. Bueno, no todas tenemos estilistas a sueldo. Rebecca estaba al otro extremo de la mesa, su mirada más afilada que los cuchillos de carne. No habló de inmediato, solo me estudió con la quietud de abogada que había perfeccionado durante décadas. Evaluación fría disfrazada de interés. Maternal. Veo que has optado por un look civil, dijo al fin. Refrescant. Me senté sin apartar la mirada. Dejé el camuflaje en casa. No quería confundirme con las cortinas. Una risa ligera flotó alrededor de la mesa. Primos lejanos, familiares, amigos, los satélites habituales de la órbita show. Se rieron porque era lo esperado, no porque fuera gracioso. Adam estaba junto a Vanessa, corbata ajustada, hombros rígidos. No me había mirado ni una vez desde que entré, pero podía sentir la tensión irradiando de él como calor de una estufa. Bajo la mesa, su mano seguía aferrada a la copa de vino, nudillos blancos. Habíamos acordado no mostrar nuestras cartas esa noche. Aún no. Vanessa se lanzó a la conversación como una presentadora de concurso, anécdotas sobre eventos benéficos. Galas de caridad, todo brillo y nada de fondo. Dominaba la mesa, su voz subiendo y bajando con facilidad ensayada. Yo escuchaba. Observaba. Los comentarios de Rebecca eran escasos, pero cuando hablaba, la gente se inclinaba para oírla. No necesitaba decir mucho. Su autoridad residía en el silencio que quedaba después. Entonces llegó el postre. En el momento en que sirvieron el brandy y los platos tintinearon con tenedores diminutos, me recosté en la silla y lo solté. ¿Alguien recuerda al teniente Malister? El nombre cayó en la sala como un tenedor al suelo. Vanessa parpadeó, su sonrisa se quebró por una fracción de segundo. A su lado, Adam ladeó la cabeza, los ojos entrecerrados. Desde el otro extremo de la mesa, la voz de Rebecca cortó el aire. Murió hace años. Irrelevant. Nadie más se movió. Removí el brandy en mi copa. Interesante. No he dicho que estuviera muerto. Esa noche, alguien entró a mi garaje. Y dejó solo una cosa, una memoria USB. Vacía. La encontré sobre mi banco de trabajo, junto a una lata de WD-40 volcada. Sin señales de robo, sin ventanas rotas, solo la memoria, brillante, inofensiva, como un signo de exclamación a una amenaza. No verbalizada. No la toqué. No hacía falta. El mensaje estaba claro. Me senté en el coche, motor apagado, la puerta del garaje aún abierta, el corazón golpeando en mi pecho. Mi entrenamiento gritaba que documentara, que informara, que preservara la escena. Pero la voz en mi cabeza, la que Vanessa había intentado enterrar durante años, decía que esto no era un error. Era personal. Grace contestó en el primer timbre. Alguien estuvo en mi garaje. ¿Segura? Me dejaron una memoria USB vacía. Ella no preguntó más, solo dijo, no estás paranoica. Estás marcada.
Al amanecer, había formateado mi disco duro 3 veces y guardado mi portátil en una bolsa Faraday. No era tan ingenua como para creer que eso haría alguna diferencia, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para fingir que aún tenía el control. Nos reunimos en una oficina legal pública en Arlington. Grace había insistido en un lugar neutral, con alto flujo de gente y sin rastro electrónico. La sala de espera murmuraba bajo entre olor a café rancio. No había dormido. Pareces un infierno, dijo. Me están siguiendo, respondí. O vigilando. O ambas cosas, Grace no parpadeó. Lo hacen ruidoso a propósito. Para desestabilizarte, y estaba funcionando. Saqué mi teléfono para mostrarle el correo. Había redactado una solicitud cuidadosamente formulada para reabrir mi caso en el tribunal militar. Pero la pantalla parpadeó extrañamente. Mi aplicación de correo no cargaba. ¿Cuándo enviaste esto?, preguntó Grace. Anoche, antes de la irrupción, tomó el teléfono, abrió una herramienta de diagnóstico y tecleó rápido. No lo enviaste. Nunca salió de tu bandeja de salida. La transmisión fue interceptada antes de llegar a los servidores del ejército. La miré fijamente. ¿Cómo? Dímelo tú. ¿Quién más tiene los recursos y el motivo? Ya no era teoría. Ya no era Vanessa moviendo hilos por despecho. Esto era estratégico, quirúrgico, influencia civil envuelta. En maquinaria nacional, hablemos con Marcus, dijo Grace. Era un experto en ciberseguridad que había usado en casos anteriores de denunciantes. Alto, ojos cansados, vivía en sudaderas con capucha. Marcus miró la memoria USB que había sellado en una bolsa. Esto no es sobre datos. Es una firma. ¿Una advertencia?, pregunté. No. Un marcaje, me recosté. Cada parte de mí quería gritar, pero el silencio dentro era más fuerte que cualquier estallido. Está cerrando puertas antes de que puedas tocarlas, dijo Grace. Y lo ha estado haciendo por años, no respondí. Más tarde, sentadas en un banco frente al tribunal, vi a un hombre con abrigo gris al otro lado de la calle demasiado tiempo. No se acercó, no giró la cabeza. Solo esperó y se fue. Me estaba desmoronando. La verdad pesaba. Las mentiras, más Rebecca siempre había operado en las sombras, bajo el disfraz de refinamiento y deber cívico. Nunca gritaba. Susurraba políticas en los oídos de hombres con poder. Pensé en rendirme, en desaparecer de nuevo, cambiar de nombre, irme a un lugar donde el apellido Shaw no tuviera alcance, pero entonces Grace me entregó la carpeta. Una auditoría militar censurada. Bajo capas de tinta negra, un solo nombre. Seguía visible, Rebecca Shaw, Comité de Influencia Civil Estratégica. La miré. Nunca fue solo Vanessa. Era ella. Siempre fue ella. Ya no necesitaba justicia. Necesitaba que la verdad gritara más fuerte que sus mentiras. El café subterráneo olía a espresso quemado y secretos. Un lugar sin letrero, solo un teclado numérico. Y una cámara de seguridad parpadeante. Esperé en la esquina trasera, junto al zumbido del servidor que daba anonimato a denunciantes desde DC hasta Ginebra. Mi teléfono vibró. Jared. Abrí el archivo encriptado mientras la luz mortecina titilaba. Comenzó con estática. Luego, la voz que no escuchaba desde hacía 6 años. La teniente Malister, ella es la única razón por la que salimos de allí, dijo, voz calma, firme. A Cole no le entró el pánico. No gritó. Nos dio instrucciones claras, medidas, incluso mientras sangraba. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que el clip se pausó para cargar. Me temblaban las manos. No era solo confirmación. Era vindicación. Cada momento que intentaron borrar ahora tenía voz. Y esa voz sonaba segura, inquebrantable y dolorosamente real. Revisé la transcripción. Malister no solo defendía mi competencia. Citaba mi toma de decisiones bajo presión. Las mismas que decían que eran erráticas y comprometedoras. Su relato contradecía cada palabra del resumen del tribunal que Vanessa ayudó a fabricar. Envié el archivo a Grace. Minutos después respondió, este es el ancla. Vamos a hacerlo público. En su apartamento, la lluvia golpeaba las ventanas. Como una advertencia. Dentro, solo se oía mi teclado. Trabajábamos codo a codo, 2 mujeres sin nada que perder y todo por exponer. Voy a presentar la denuncia a la Oficina de Justicia Militar, dijo Grace. No podrán ignorar el testimonio de Malister ahora que está fechado y autenticado. Incluimos el rastro de metadatos de Jared. ¿Estás de acuerdo? Hazlo, ella presionó enviar. Miré mi declaración para la prensa, factual, fría, pero no sangraba.
Y esta vez debía hacerlo. Grace empujó una taza de café hacia mí. No. Lo escribas como un informe. Escríbelo como si testificaras en una sala donde tu nombre aún importa. Cerré el documento y empecé de nuevo. Escribí sobre Irak, sobre lo que significa seguir respirando cuando la mitad de tu unidad no lo hace. Sobre cómo el silencio también es un arma, como las mentiras también visten uniforme. Escribí sobre Vanessa. No la nombré directamente, aún no. Pero cualquiera que leyera sentiría el frío de su sombra en las notas al pie de mi vergüenza. Adam llamó cuando guardé el archivo. Voy mañana, dijo. Revisión interna. He petted o testificar de forma no official. Off the record, por ahora. ¿Estás seguro? Hubo una pausa, luego su voz, baja pero firme. Ella me usó. Creí todo lo que me dijo sobre ti. Dejé que reescribiera mi memoria de esa misión. No puedo deshacerlo, pero puedo asegurarme de que nadie más pague por ello. Grace me miró y asintió. Te preparamos esta noche, articuló sin sonido. Cerré los ojos un instante. Esto estaba ocurriendo. El impulso cambiaba. Por primera vez desde aquella sala del tribunal, no me aferraba a sobrevivir. Estaba eligiendo pelear esa noche, mientras Grace guardaba expedientes en una caja ignífuga. Volví a abrir la entrevista de Malister por última vez. Latin Cois. Cole no se quebró. Sangró por cada hombre allí, decía su voz. Pausé. Mis dedos flotaron sobre el trackpad. Abrí la cámara web y miré al objetivo. Mi reflejo me devolvió la mirada, más viejo, más duro, pero intacto. Presioné grabar. Mi nombre es Natalie Cole, exteniente coronel del Ejército de los Estados Unidos. Este es mi testimonio, inhalé. Dejé que se asentara. Intentaron. Silenciaron. Fallaron, el cursor parpadeaba, esperando. Tu turno, madre. No me senté en aquella mesa del tribunal como soldado. Me senté como su espejo. Cada mentira que dijeron se reflejó de vuelta. La sala no había cambiado en 6 años. Las mismas paredes blancas y estériles. El mismo sello del Ejército de los Estados Unidos detrás del panel de oficiales. Las mismas sillas incómodas, diseñadas para recordarte que la comodidad era un lujo reservado para los civiles. Pero yo no estaba allí para pedir comodidad. Estaba allí para devolverles su silencio, vestido de verdad. Gray se sentó detrás de mí, sereno y compuesto. Adam entró en la sala en silencio, con el traje impecable, las cintas perfectamente alineadas, la dignidad de un soldado intacta. Esta vez, testificaba del lado correcto. Al otro lado de la larga mesa de roble se encontraban 2 representantes superiores del JAG y un coronel asignado para dirigir la revisión interna. Ninguno levantó la vista cuando coloqué la carpeta gruesa frente a ellos, pero escucharon cuando hablé. Exhibición A, el informe original de baja, fechado el 3 de julio de 2018. Inestabilidad psicológica citada, diagnóstico no confirmado. El coronel asintió sin comentario. Exhibición B, archivo recuperado de una entrevista. Leot Malister, médico de combate. Su declaración contradecía cada afirmación hecha sobre mi comportamiento durante la extracción en Mosul. Understello. De interés en uno de los abogados del JAG, exhibición C, registros del CIP que mostraban acceso no autorizado a mi expediente personal. El inicio de sesión rastreado hasta una red privada perteneciente a la finca de la familia Shaw. Esta vez, una pluma rasgó el papel. Adam se puso de pie. Su voz era firme, pero bajo la calma podía escuchar la fractura, la culpa finalmente liberándose. Serví con la teniente Cole en Mosul. Fui herido. Ella fue quien coordinó nuestra evacuación bajo fuego. Me dijeron que murió poco después, que había perdido el control, que nos había puesto a todos en riesgo. Me miró directamente. Pero nada de eso era cierto. Creí en una versión de los hechos cuidadosamente editada y difundida por canales no oficiales. Hoy, corrijo ese registro. El coronel se volvió hacia mí. ¿Tiene alguna prueba sobre quién presentó la recomendación psicológica? Deslicé la última página por la mesa. Un PDF escaneado con metadatos verificados por sello de tiempo. El encabezado, sutil, recomendación para baja administrativa. La firma al final, aún más sutil, Vanessa Shaw. Pero lo que captó la atención del coronel fue la pista de auditoría. Direction IP de Origin, shawstate.priv.net. ¿Quién es el propietario de ese servidor? Preguntó el coronel, no dudé. Rebecca Shaw. Civil, presidenta de una junta filantrópica. Mi madre. La sala se espesó con silencio. Uno de los oficiales del JAG carraspeó. Dada la naturaleza civil de esa interferencia, un tribunal
Militar podría carecer de jurisdicción, el coronel sostuvo el documento más tiempo del necesario. Finalmente dijo, recomendaré que este expediente sea remitido a supervisión civil. La conducta merece una investigación más profunda, específicamente el papel de la señora Rebecca Shaw no era una declaración de inocencia. Aún no. Pero era movimiento. Por primera vez en 6 años, la aguja se había desplazado, la audiencia se levantó. Adam se quedó para responder algunas preguntas de procedimiento. Grace me tocó el codo y luego desapareció por el pasillo. Reuní mis archivos lentamente, con cuidado, cada uno ahora cargado de un peso que no tenían la última vez que salí de este lugar. Cuando la pesada puerta se cerró detrás de mí, la vi. Vanessa, esperando en el pasillo como un fantasma que nunca tuvo que llamar. Su vestido era entallado, sus tacones demasiado altos para el suelo de mármol. No parecía enfadada, solo ofendida. No tenías derecho, dijo, no respondí. No necesitaba hacerlo. Porque por primera vez, ella parecía insegura, y eso era suficiente. Durante años soñé con venganza, pero no se sintió como una victoria. Se sintió como silencio, la finca Shaw estaba más silenciosa de lo que jamás la había conocido. Incluso las hortensias parecían apagadas, como si también les avergonzara florecer. Rebecca había desaparecido escaleras arriba después de la cena, y la prensa que antes la adoraba había empezado a hacer preguntas incómodas. A la mañana siguiente, los portones de hierro lucían un nuevo cartel, retención federal. Investigación. En curso. Un convoy de autos negros sin distintivos llegó justo después del amanecer. Yo no los había llamado. No lo necesitaba. El sistema que una vez estuvo torcido en mi contra por fin estaba despertando. Grace y yo nos sentamos en su apartamento, un piso de una habitación con aroma a té de menta y viejos secretos. Me entregó una carpeta manila, parte de las declaraciones financieras internas de la finca, sacadas antes del bloqueo. Las cuentas de la Fundación Familiar Shaw estaban congeladas. Toda su historia financiera, ahora bajo auditoría. Vanessa ha sido apartada de 3 juntas vinculadas al ámbito militar, murmuró Grace, con la mirada fija en la pantalla. Las invitaciones simplemente desaparecieron. Poético, dije. Jared me escribió más tarde esa tarde. Una serie de mensajes apareció en mi chat encriptado, Show SVR2 desactivado. DNS de la Fundación marcado para investigación externa. Más registros en camino. No respondí. Solo miré el cursor parpadeante sintiendo, no exactamente alivio. Más bien, el aflojamiento de un nudo que había vivido en mi pecho por una década. Para la noche, 1 docena de correos había llegado. Algunos eran periodistas pidiendo declaraciones. Otros, anónimos. Pero unos pocos nombres resaltaron. Antiguos. Compañeros de mis días de mando. Oficiales que me vieron caer y no dijeron nada. Uno destacó, L. Mark Delin, asunto, me equivoqué. Mensaje, leí el informe. Vi la audiencia. Creí lo que me dijeron en ese entonces. No hice preguntas. Lo siento. Cerré el mensaje. No porque lo perdonara, sino porque ya no necesitaba su validación. Grace estaba junto a mí en el sofá, con las rodillas recogidas, viendo un viejo episodio de un drama legal que ambas fingíamos no disfrutar. Pensé que me sentiría más triunfante, dije suavemente. Desmantelaste una dinastía, respondió. A veces el eco tarda más en desvanecerse, asentí. No brindamos. No lloramos. Solo dejamos que el silencio se estirara. Unas horas después, mientras el sol se ocultaba detrás de la cúpula del Capitolio, regresé a mi apartamento y abrí mi bandeja de entrada una vez más. Entre el torrente de titulares y solicitudes. Había una línea de asunto que me hizo quedarme inmóvil. Asunto, ceremonia de restitución honoraria. Invitación adjunta. La abrí. El mensaje era breve. Formal. Del Departamento del Ejército, S.R.A. Natalie Cole, tras los recientes acontecimientos y la revisión legal independiente, nos complace invitarla a una ceremonia de restitución honoraria en reconocimiento a su servicio y sacrificios previos. La asistencia es voluntaria. Con respeto, llamó Marcus E. Trenten, de la Oficina de Justicia Militar, sin fanfarria, sin disculpas, solo una puerta que se abrió en silencio. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No lloré. No. Sonreí. En cambio, cerré el portátil con dedos firmes. Terminemos esto. Cuando pronunciaron mi nombre esta vez, nadie se estremeció. Nadie rió. El salón de ceremonias en Arlington estaba en silencio.
Filas solemnes de medallas brillaban bajo la luz de la lámpara de araña, atrapando sombras como un aliento contenido demasiado tiempo. Me quedé al fondo, flanqueada por un par de veteranos que no conocía, pero cuyos ojos me dijeron que ellos sí me conocían. Una multitud de uniformes, algunos impecables para la ocasión, otros desgastados por el tiempo, miraban hacia el estrado. Adam estaba sentado a la izquierda, 2 filas atrás, erguido, las manos entrelazadas. Grace se apoyaba contra una pared cercana a la salida, los brazos cruzados. Jared, con una chaqueta que no le quedaba bien, miraba su teléfono, fingiendo que no estaba conmovido. Ya habían llamado 20 nombres. Militares restituidos póstumamente, otros demasiado enfermos para asistir. Yo era la siguiente, la prueba viviente. Mis botas ya no resonaban sobre el mármol como antes, pero cada paso sentía como acero regresando a mi columna. And General. Tomó el podio, alto, cabello plateado, voz clara y sin prisa. La teniente coronel Natalie Cole, anunció, sirvió con distinción en condiciones que ningún soldado debería haber soportado. Su conducta en Irak salvó vidas. Su baja no solo fue improcedente, fue injusta, las palabras cayeron sin protestas. Nadie en esa sala podía negarlo ya. Ella no traicionó su uniforme, dijo, tras una pausa. Su uniforme la traicionó a ella. Algo dentro de mí se quebró. No fuerte, no doloroso, solo el colapso silencioso de un peso que no sabía que aún cargaba. Avancé hasta la marca en el centro. El general sacó de una caja de terciopelo una insignia nueva de latón que brillaba como si conociera toda la historia. Mi respiración tembló mientras él la fijaba en mi solapa. Teniente coronel Natalie Cole, repitió, ahora con voz más suave, con honores. Un murmullo sutil recorrió la sala, respetuoso, contenido, pero que resonó más que cualquier aplauso. Después me entregaron el certificado enmarcado, mi nombre limpio y centrado bajo un sello oficial que creí que nunca volvería a estar junto al mío. Me giré hacia el público. Adam se puso de pie. Sin sonreír, solo con un asentimiento firme. Sus ojos estaban húmedos, pero no los parpadeó. Grace articuló algo desde la distancia. Creo que dijo, por fin. Jared lloraba abiertamente, tratando de ocultarlo. Yo no lloré, pero al estrechar la mano del general, mis dedos temblaron. No de miedo, sino por saber que me había reconstruido pieza a pieza, saliendo al fin de entre los escombros. Cuando la ceremonia terminó, la gente comenzó a salir despacio. Algunos se detuvieron para asentir. Otros no dijeron nada, pero me miraron con ese silencio que importa. Caminé hacia las puertas laterales, el mármol frío bajo mis tacones. Adam estaba allí, apoyado en la pared, con una media sonrisa, lista para lo que viene. Nunca obtuve una disculpa, pero recibí algo mejor. La verdad, liberada. La carta llegó un lunes. Papel crema, nuevamente con el sello en relieve del Departamento del Ejército. Esta vez sin cursivas, solo letras limpias y la firma de alguien a quien nunca había conocido. Aún así, el recuerdo regresó como marea. No había visto esa caligrafía en 4 años. Ahora ya no importaba. Adentro, un aviso formal. Todos los registros disciplinarios relacionados con la teniente coronel Natalie Cole han sido eliminados. Sus condecoraciones han sido restituidas y su historial de servicio hecho público con todos los honores. Debajo, en letra más pequeña, gracias por su servicio. Doblé la carta y la dejé a mi lado en el banco, la madera fría por la sombra. Frente a mí, el viejo puerto, muelles renovados, campos de entrenamiento vacíos. Antes corría maniobras aquí, gritando órdenes contra el viento. Hoy solo quedaba el sonido de las gaviotas y el golpe suave de las olas contra el hormigón. Grace llegó con 2 cafés y una carpeta. Se sentó sin hablar un rato, luego me pasó un folder con el encabezado Iniciativa de Defensa de Veteranas. Unidad Femenina Zoho 4-inch. Dentro había esquemas, posibles fuentes de financiación, una misión redactada a medias en su letra apresurada. Podríamos ayudar a otras como nosotras, dijo. A las que no les dieron su ceremonia ni su nombre. De vuelta asentí. Esta vez nosotras dirigiríamos la misión. Ella sonrió. Esta vez, a nadie lo van a silenciar. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Estás cerca del mar? Era Adam. Escuché el viento en su auricular, en los viejos muelles. Lo imaginaba, rió suavemente. Siempre te han gustado las despedidas dramáticas. Lo imaginé en tránsito, quizá entre aquí y Bruselas, donde había sido reasignado. Nos habíamos despedido la noche anterior, sin promesas ni declaraciones, solo entendimiento mutuo. Hay verdades
Que es mejor no cargar en voz alta. Harás un buen trabajo allá, le dije, y tú aquí. No dijimos adiós. Solo dejamos que la línea quedara en silencio y colgamos. A veces eso basta. Más tarde, Grace me mostró una noticia: Rebecca Shaw, bajo investigación formal por violaciones éticas. Sin foto, sin comentarios, sin defensa. Esa fue su respuesta. Silencio. No desafiant, no supplicant. Simplemente, desaparecida. El sol comenzó a bajar. Caminé hacia el borde del muelle. El viento levantó mi chaqueta, y por primera vez en años, me sentí ligera. No por la ausencia de peso, sino por haber decidido dejarlo. No llevaba uniforme ni medallas. Solo a mí misma. La verdad, liberada, miré hacia el horizonte, el cielo teñido de rosa. No sabía qué vendría después. Pero, por primera vez, no. Lo necesitaba saber. Sonreí, me giré y caminé hacia adelante. Que escriban sus historias. Yo viviré la mía. Enterraron mi verdad bajo informes falsos y legados familiares, creyendo que el silencio sería mi rendición. Pero la justicia siempre encuentra la manera de emerger, lenta, firme y ensordecedora cuando llega. No necesitaba sus disculpas. Necesitaba que el mundo viera que incluso un nombre manchado por las sombras puede convertirse en un faro. Ningún muro de mentiras puede resistir para siempre contra la marea de la verdad.